Buenas a mi compañero Eddie Acevedo y a mi persona José Armando Sánchez. Nos corresponde analizar el capítulo 7 de la introducción ética ingenieril. Esto es un libro escrito por Mike W. Martin y Roland Schwinsinger. Este capítulo lleva como nombre Verdad o Veracidad. Bueno, empezamos con verdad. A lo largo de una construcción de un ferrocarril en San Francisco en los 60s, se llamaba The Bay Area Rapid Transit, o más conocido por sus iniciales PART. Se definió por ser un medio de transporte rápido en esa época, donde había tecnología de punta para la época en la que se vivía. Y todas las ciudades que unía esta línea estaban conectadas con San Francisco. Terminó siendo uno de los inicios de una de las costumbres, si se le puede llamar así, una costumbre ética muy común para la época actual, por las irregularidades que presentaba esta obra, principalmente con las garantías que recibían los empleados en ese entonces. Muchos ingenieros que trabajaban en la época en esta organización les llamó la atención ver en la forma que se les trataba y las garantías que no tenían estas personas. Ellos trataron de buscar una verdad detrás de todo esto, una verdad ética detrás de todo esto, ante estos faltantes de garantías, y terminaron en una clásica denuncia de irregularidades, más conocido como el whistleblowing según el libro. Bueno, entonces, ¿qué es este término, el whistleblowing? El whistleblowing es una denuncia de irregularidades que se produce cuando un empleado, ex empleado, una persona externa totalmente a la organización comparte información de algún problema moral principalmente significativo a personas correspondientes para que se le dé una solución a ese problema. Entonces, existen varios tipos de esta denuncia y vamos a tratarlos. Está primero una denuncia interna. Esto se trata de una denuncia de algún miembro de la organización, pero que de una u otra forma no sale totalmente de la organización y se hace una denuncia interna en cuanto a la organización y no sale totalmente de ahí, porque ahí de una u otra forma se le impide publicarlo. Luego está la denuncia abierta, que pues como lo dice el nombre, abiertamente se denuncia todo, absolutamente todo, sin importar identidades, sin importar en la manera que se decide denunciar, sin importar los medios, sin importar nada. Eso es una denuncia totalmente abierta. Luego también está la denuncia anónima. La denuncia anónima, pues se denuncian este tipo de irregularidades, ese problema moral que existe. Se denuncia, pero se le protege la identidad del denunciante por una u otra razón, sea por repercusiones, sea por decisión del denunciante, etc. Hablando de este tipo de denuncias, se puede hablar como la denuncia que se le hizo al BART, el ferrocarril este, que se mencionó anteriormente. Es externo e interno. Hubieron denuncias desde dentro de la organización como fuera de la organización, que se daban cuenta que pasaba ahí, que se daban cuenta de del problema moral que existía ahí. Luego vienen unas pautas morales. Estas pautas morales contestan principalmente dos preguntas que se plantean en el libro. Esas preguntas son: ¿cuándo está moralmente permitido este tipo de denuncias? ¿Y cuándo están moralmente obligados a denunciar los denunciantes? Como primer pauta moral se denomina que el daño potencial o real sea realmente grave. O sea, principalmente no se puede denunciar por cualquier cosita, como le dicen. Luego, que el suceso o el daño tiene que ser documentado. Tiene que haber pruebas absolutamente de lo que pasa. Sean testigos o sea cualquier otro tipo de prueba, pero tienen que haber pruebas. Luego, que las preocupaciones o advertencias que se hacen hayan ya sido informadas a los superiores y encargados de los asuntos. También, como cuarto punto, que en el caso de obtener la satisfacción por parte de los superiores, tienen que asegurarse que los medios para que
los medios en los cuales les llegó esa información hayan sido los adecuados, no específicamente hayan sido los no adecuados, no hayan sido los más correctos. También, como quinto punto y último, tiene que existir alguna posibilidad de que con esta denuncia yo vaya a poder solucionar algo, o se pueda solucionar algo. Si no, pues está duro. Pero, sin embargo, no son una manera obligatoria de ejercer la denuncia. Pueden faltar alguna, muchas o todas, o pueden existir todas estas pautas a la hora de denunciar. Luego, estos denunciantes tienen que ser protegidos. Moralmente tienen que ser protegidos. Pero ante la falta de protección de los denunciantes, por ejemplo, estos denunciantes no han tenido muy buenas experiencias post denuncia. Según abogados que han defendido ciertos denunciantes, se convierten en personas vulnerables. Esas personas frágiles y totalmente los tiran al agua solos, como quien dice. Entonces es bastante difícil. Muchos de estos denunciantes a lo largo de la historia, porque no solamente ahora, sino a lo largo de la historia, han hecho concientizar al público sobre la defensa de ellos mismos, para que sean defendidos. Son una pieza importante dentro de las prevenciones de accidentes y defensores de los derechos de los trabajadores y de los seres humanos como tal. Inclusive hasta más funciones abarcan. Entonces es importante y no se les da el apoyo total que merecen de una u otra forma. Sí existen pautas y reglas que los defienden, como por ejemplo en el sector privado, por parte de las agencias reguladoras del gobierno, existen unas reglas que deben de seguir en caso de que ocurra alguna situación y algún denunciante tenga que denunciar. Y los empleados del gobierno, empleados públicos, al menos en Estados Unidos, han ganado importantes protecciones, principalmente como testigos, protecciones para los atestiguadores. Luego existen unos procedimientos de sentido común, entre los cuales se toman en cuenta para las denuncias. Y es todo para revelar principalmente la verdad. Se basan principalmente en esto, que a excepción de las emergencias extremadamente raras y extremadamente fatales, siempre se intente trabajar primero a través de los canales organizacionales normales dentro de la organización. No se va a hacer una denuncia pues a alguien directamente con el gobierno, con las autoridades pues ya más altas, sin usted preguntar antes a los locales. También se tiene que ser rápido para expresar objeciones. Esperar demasiado puede crear la apariencia de encontrar una ventaja sobre el resto, principalmente sobre el denunciado, y buscar avergonzar a algún supervisor, de hecho. También se tiene que proceder de manera discreta, tomando en cuenta el consentimiento de los involucrados, de las dos partes de la denuncia. Se tiene que mantener siempre enfocado y evitar cualquier tipo de crítica que pueda desviar la atención y de resolver el problema como tal. Luego también, como tanto sea posible, se tiene que mantener a los supervisores informados de las acciones que se toman, a través de una discusión informal o documentos formales. También se tiene que ser preciso en las observaciones, reclamos y mantenerse formal siempre, con los registros que documentan el hecho, el problema moral. Y como más prevención, se deben consultar a colegas o personas de confianza para evitar asesoramientos, para aumentar el asesoramiento. Y pues sí, antes de salir de la organización, consultar a un comité de ética, o consultar a abogados para asesoramientos correspondientes. Y este tipo de denuncias casi siempre se convierte en una necesidad moral más que un problema. O sea,
pero se debe ver como un último recurso. Si no hay solución, si no se le quiere dar solución a dicho problema, si no se ve que alguien está accionando por solucionarlo, entonces ahí sí se tiene que tomar, pero como un último recurso. Aunque sea bastante efectivo, pero se tiene que tomar como último recurso. Por otra parte está la veracidad. La veracidad en la ingeniería está a niveles sumamente altos. Tan altos que no se lo pueden imaginar. Se puede catalogar totalmente como una prohibición al engaño en su máxima expresión. El ingeniero pues se le educa de esa manera. Obviamente hay excepciones en todo lado, en todas las personas que nos rodean, en todos los profesionales que nos rodean. No todo el mundo piensa igual, no todo el mundo trabaja igual y no todo el mundo va a querer ser correctamente ético, va a querer ser una persona correcta. Hay un principio de la veracidad que nos dice que existe una presunción contra la mentira y el engaño, aunque la presunción puede ocasionalmente ser anulado por razones morales apremiantes en particular. Incluso, este principio de la veracidad puede ser muy débil con respecto al estándar de honestidad que se utiliza en la ingeniería. Entonces, más o menos por ahí va el asunto. Los ingenieros pues tienen un nivel muy alto de honestidad, a cómo se les educa y cómo se trata que siempre trabajen. Mi compañero Eddie continuará con la siguiente información. Gracias, Armando. Buenas tardes, compañeros y profesor. Los puntos a desarrollar son los siguientes. Son integridad en los estudiantes, integridad en investigaciones, sesgo y autoengaño, protección de sujetos de investigación y dar y recibir crédito. Bien, para comenzar con el primer punto, integridad, debemos hacernos la pregunta, ¿por qué es importante la integridad en general? De acuerdo al libro, hay varias teorías que defienden la verdad. Algunas de estas teorías son como, por ejemplo, la ética del deber, la ética de los derechos y la ética de la virtud. Estas éticas defienden a la persona y a su autonomía. Pero vuelve la pregunta, ¿por qué es importante la integridad en general y sobre todo en la ingeniería? En una persona se dice que es íntegra cuando ésta cuenta con valores y principios. La integridad en una persona es importante debido a que esta es la guía de la persona para hacer el bien, y esta es fundamental debido a que valora cómo la honestidad contribuye al ingeniero y a su ética, haciendo así una ingeniería éticamente correcta. Pero ¿qué sucede si la ingeniería es deshonesta o simplemente no es ética? Esto puede causar pérdidas económicas, heridos y, en un caso extremo, muerte de personas. Un ejemplo de esto es el desastre ocurrido en la represa Saint Francis en 1928, en California, Estados Unidos, en la que la tragedia dejó más de 400 muertos, debido a que la represa estaba mal construida y estaba en un sitio geológicamente inestable. Los vecinos del lugar informaron de varios problemas, sin embargo el ingeniero no los escuchó. Pasando al siguiente punto, la honestidad tiene dos significados: veracidad e integridad. La veracidad son las responsabilidades de la verdad, la integridad son las responsabilidades de la confianza. La falta de estas puede causar corrupción en las personas y con esto las consecuencias que se mencionaron anteriormente. Integridad de estudiantes. La honestidad de un futuro profesional se construye desde su formación común. La deshonestidad en los estudiantes se puede tomar de varias formas. Puede ser trampas, que puede significar copiar en exámenes o trabajos. Falsificación, lo que viene siendo falsificando información, resultados de experimentos, entre otros. Plagio, que es utilizar información de trabajos o investigaciones de otras personas sin referenciarlas o mencionarlas, haciendo pasar el trabajo como si fuera propio.
También aplica el influenciar a otras personas a hacer prácticas deshonestas. También se encuentra el sabotaje, que consiste en que otros compañeros o profesores hagan sus labores. Y por último, robos, ya sea a los propios compañeros o a la institución en general. ¿Hay alguna justificación válida para ser deshonesto en un estudiante? La respuesta es no, debido a que la deshonestidad altera procesos justos, corrompe a otros compañeros haciendo que estos hagan prácticas poco éticas, crea desconfianza tanto de profesores como de los otros estudiantes y daña la imagen de un centro educativo en general. Pero ¿qué puede hacer una institución para evitar que los estudiantes sigan haciendo este tipo de prácticas poco éticas? Para mantener la integridad y honestidad en un centro educativo, se debe crear una cultura de honestidad, códigos o reglas que disminuyan las prácticas anteriormente mencionadas. Las universidades deben apoyar tanto a profesores como a los estudiantes que traten de mantener la integridad académica. Además, se debe mantener un clima de respeto, de igualdad, de preocupación, tanto entre profesores y estudiantes, y procesos disciplinarios firmes y fuertes contra aquellas personas que cometan alguna de las prácticas anteriormente mencionadas. Integridad en investigaciones. La integridad en investigaciones no es evitar el fraude o plagio, es ser transparente en esta y mencionar todo lo que favorece y perjudica a esta. Una investigación íntegra favorece la calidad y la excelencia de esta. Las investigaciones éticas poseen varias fases, en las que se encuentran definir la integridad de la investigación y definir la mala conducta, la elaboración de experimentos y sus resultados, protección de sujetos de investigación, dar y reclamar crédito. Estos dos últimos aspectos más adelante se van a retomar. Y por último, reportar una conducta poco ética. Sesgo y autoengaño. El autor del libro menciona que el autoengaño se puede dividir en dos formas. Una es el engaño deliberado o el fraude, que ésta es guiado por los deseos, esperanza, autoestima o miedos, cambiando el modo de pensamiento de la persona. La otra forma de autoengaño es el error involuntario o simple descuido, que es falta de atención por parte de las personas encargadas. La responsabilidad de la verdad debe superar estas dos formas de autoengaño para poder ser efectivo. Protección de sujetos de investigación. Las investigaciones en algunos casos requieren sujetos, en los que se incluyen humanos o animales, ya sea para medicina o estudios en general. Los experimentos en personas son únicamente permisibles si se obtiene la aceptación de esta persona. Esto debido al Código de Ética Nuremberg. Este código fue creado después de la Segunda Guerra Mundial. Esto debido a las atrocidades que hicieron los nazis en seres humanos. Este código básicamente trata de principios que regulan la experimentación en los seres humanos, de forma que si una persona es sometida a una prueba, por ejemplo, de medicina, ésta sepa los efectos secundarios que puede tener, lo que puede pasar al tomar esta medicina, entre otros aspectos. El último punto, dar y recibir crédito. De acuerdo al autor, en esta sección se pueden ver tres tipos de fraude. Como se mencionó anteriormente, el plagio, que es básicamente tomar la información de un autor sin dar el respectivo crédito. El segundo punto sería tergiversar credenciales, es decir, se manipula la información de un autor de forma que esta información quede como propia o de otra persona. De acuerdo al autor, algunas personas utilizan este tipo de práctica para hacerse publicidad a sí mismos. Sin embargo, este menciona que generalmente
estos casos son descubiertos con facilidad. Por último, el tercer punto,